Miércoles 13 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos hoy nuevamente en medio del ministerio público de Jesús con su poder sanador y liberador. Un poder que sana no solamente el cuerpo, sino también el alma. Hoy nos encontramos con 10 leprosos. Recordemos que la lepra en Israel traía una triple exclusión a las personas que la padecían. Una exclusión, en primer lugar, legal. No eran tomados en cuenta para nada por las autoridades. Pero también traía una exclusión social. Las personas del pueblo les querían lejos. De hecho, no podían vivir dentro de las ciudades, sino afuera de ellas. Tenían que gritar permanentemente que eran leprosos. Debían andar con una campanita para que a lo lejos las personas supieran que venía un leproso y pudieran alejarse. Pero tal vez la exclusión más dolorosa que padecían era la exclusión religiosa. En aquel entonces se tenía la conciencia de que la enfermedad tenía como raíz directa el pecado. Es decir, un leproso lo era porque era pecador. De manera que la situación del leproso era bastante compleja y por eso hoy Jesús, sanando 10 leprosos, está no solamente curando un cuerpo, sino restituyendo estas almas. Vamos con 3 mensajes. Primero, Jesús te sana. Segundo, agradece, agradece, agradece. Tercero, ¿dónde estás? Vamos con el primer punto. Jesús te sana. Sí, querida familia, estos 10 leprosos fueron sanados por Jesús, no solo físicamente, sino, como lo decíamos ahora, sobre todo moralmente. Claro que sucedió el milagro físico. Nosotros creemos firmemente que los milagros que aparecen en la Sagrada Escritura fueron milagros verdaderos. Desafortunadamente hoy hay algunas interpretaciones de algunos biblistas que pretenden hacernos creer que todo lo que aparezca como sobrenatural en la Escritura debe ser interpretado de modo materialista, de modo naturalista, de modo simbólico, de modo mitológico. No, amigos, Jesús obró un tremendo milagro, la sanación de estas personas, y establecía la ley que el certificado de sanación debía darlo un sacerdote. Por eso Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Aquí tenemos nosotros varias enseñanzas. Lo primero es asegurar que Jesús sigue sanando cuerpos hoy. Yo mismo he sido testigo de innumerable cantidad de milagros, verdaderos milagros, en personas enfermas que han suplicado al Señor y han sido sanadas. A decir verdad, no todas las personas que suplican su sanación física serán sanados. Solo el Señor sabe quién va a ser sanado. Pero es perfectamente legítimo suplicar siempre la sanación física, siempre y cuando, digamos, nos sometemos a tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Alguno podría decir: pero es que Dios siempre quiere la sanación física de una persona. Amigos, la verdad es que no. En ocasiones, la enfermedad, el dolor, que por supuesto no son causados por Dios, sino por las condiciones a las que nos redujo el pecado original, que por supuesto no son puestas por Dios, sino por el transcurso natural de la vida o por un accidente. A veces todo esto Dios permite que suceda
para que la persona se una a su cruz y unido a su cruz aprenda el valor reparador del sufrimiento. Unido a Cristo, este sufrimiento trae salvación para sí y para otras personas. Este sufrimiento muchas veces ayuda a que familias completas que estaban separadas se unan. Sin embargo, repito, Dios a veces obra el milagro de la sanación. Y cuando se obra ese milagro, también está llamando a la conversión. A lo que me refiero es que siempre la sanación física está supeditada a la sanación espiritual. Es decir, lo que busca el Señor a través de una sanación física es sobre todo una conversión interior. Porque pensémoslo con lógica. Finalmente, ese cuerpo que se sanó se volverá a enfermar, sufrirá un deterioro con el tiempo y morirá. Lo importante es que esa sanación haya traído conversión. Pero el Señor hoy nos sana fundamentalmente el alma y nos sana de la lepra más peligrosa que existe, el pecado. Porque si la lepra del cuerpo nos puede marginar de las personas, la lepra del pecado nos margina, nos aleja de Dios. No porque Dios se quiera alejar del pecador, sino porque el pecador voluntariamente se aleja de Dios. Por eso escuchemos las palabras que dice Jesús a estos leprosos. Vayan donde el sacerdote. La manera de sanar la lepra del pecado es esa. Ir donde el sacerdote a recibir el sacramento de la reconciliación. Obviamente Jesús a estos leprosos les hablaba del sacerdote judío. Todavía no se había instituido el sacerdocio ministerial, el sacerdocio cristiano. Pero podemos tomar estas palabras y traerlas a nuestro contexto y decir, la sanación de la lepra del pecado se encuentra con los sacerdotes. Vamos donde los sacerdotes a recibir la sanación de esa lepra, el pecado. Segundo, agradece, agradece, agradece. Nos cuenta el Evangelio que un samaritano, un extranjero, regresó donde Jesús alabando a Dios a grandes gritos y se postró a sus pies, rostro en tierra, dándole gracias. Amigos, 9 judíos no dieron gracias. Solamente un extranjero volvió donde Jesús a dar gracias. Eso nos debe llamar a nosotros a una profunda reflexión, porque muchas veces nosotros, que se supone que estamos en el camino espiritual, que se supone que pertenecemos, entre comillas, al pueblo de Dios, como estos judíos, somos los que menos dan gracias. En cambio, conocemos personas que no vienen mucho por estos caminos, que todavía les falta mucha conversión, pero que no son personas malas, sino que no han tenido el regalo de Dios, de conocer a Dios como tú y yo lo hemos conocido, y sin embargo vemos esa actitud permanente de acción de gracias. Dice el texto que este samaritano daba grandes gritos, alabando a Dios y dando gracias. Y a veces los que seguimos el camino del Señor damos grandes gritos, pero quejándonos. Todo el día somos quejándonos. Todo el día poniendo problema. Todo el día mirando el punto negro en la hoja blanca. Todo el día viendo el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno. Es decir, en ocasiones las personas de afuera, los que todavía no han experimentado esa profunda conversión, nos dan un mayor testimonio de agradecimiento, nos dan un mayor testimonio de optimismo, nos dan un mayor testimonio de alegría. Los cristianos muchas veces no sabemos agradecer adecuadamente. A veces estamos demasiado enfocados en lo malo. Nos cuesta dificultad reconocer el bien, nos cuesta dificultad reconocer la bondad. Y esto, repito, es un llamado para todos nosotros. Hablo, por supuesto, de un optimismo realista. Claro que nos encontramos en una crisis bastante complicada, a nivel mundial, a nivel económico, a nivel social, a nivel eclesial. Pero esto no nos puede arrebatar del corazón el agradecimiento, el optimismo que nos hace tener certeza de que todo está bajo control porque la esperanza cristiana no nos defraudará. De manera que acostumbrémonos a agradecer más. Nos levantamos por la mañana y agradecemos el nuevo día. Agradezcamos que podemos ver, caminar, hablar. Agradezcamos nuestra familia. Agradezcamos que podemos comer. Agradezcamos el trabajo que tenemos. Agradezcamos cada cosa que vaya aconteciendo en el día y vamos enseñando también a nuestra familia a agradecer. Amigos, un corazón bendecido debe ser necesariamente
un corazón agradecido. Tercero, ¿dónde estás? Jesús le dice al leproso, ¿los otros 9 dónde están? Este samaritano había regresado a dar gloria a Dios. Y Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? Y la pregunta que nos puede hacer el Señor hoy, ¿dónde estás? Fue la pregunta que hizo Dios a Adán. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 9, dice, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Justo después del pecado, ¿dónde estás? Y puede que nosotros estemos en este momento en el mundo. Si estamos en el mundo, estamos perdidos. Perdidos en el pecado, perdidos en el sinsentido de la vida, perdidos en el libertinaje, perdidos lejos de Dios. O puede que nos encontremos en nosotros mismos, demasiado centrados en nosotros. Si estamos así, entonces andamos preocupados. Preocupados por todo. Preocupados por el dinero. Preocupados por la salud. Preocupados por lo que sucederá. Preocupados por lo que sucedió. Claro que debemos estar en el mundo y claro que debemos estar algo en nosotros mismos. Cuando hablamos de estar en el mundo, de manera positiva, nos referimos a estar allí, en la sociedad, construyéndola para Dios. Cuando hablamos de manera positiva, de estar en nosotros mismos, nos referimos a introspectar, a reflexionar, a ser capaces de interiorizar. Pero esto se logra solo si estamos en Dios. Para estar adecuadamente en el mundo y en nosotros mismos, debemos primero estar en el corazón de Dios. Y allí vamos a ser sanados. Sin Dios, si estamos en el mundo, estamos perdidos. Sin Dios, si estamos en nosotros mismos, estaremos preocupados. En Dios, en cambio, seremos sanados y aprenderemos a vivir en el mundo sin pertenecer a Él para llevar a la gente a Dios. A estar en nosotros mismos sin preocuparnos porque estaremos centrados en la esperanza de que Dios lo tiene todo bajo control. De manera que a la pregunta ¿dónde estás? Debemos responder en tu corazón, Señor, en tu corazón. Oremos. Amado Señor, hoy te pido la sanación. En primer lugar te pido la sanación de mi pecado. He sido frágil. He sido un pecador y lo reconozco con tristeza. Si no reconozco mi pecado, no puedo ser sanado de él. Por eso, hoy te prometo que hago el firme propósito de ir al sacerdote para ser sanado de esta lepra. También te suplico por todos mis hermanos que se encuentran enfermos físicamente. Y si yo mismo padezco alguna enfermedad, te pido también, si es tu voluntad, la sanación de la misma. Pero ante todo te quiero dar gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad, gracias porque tengo mucho más de lo que merezco. Gracias, Señor, porque me has dado tantas bendiciones que no he sabido valorar. Hoy, Señor, te las agradezco. Hoy te agradezco el hecho de haberme encontrado contigo. Hoy te agradezco el hecho de que hayas cambiado mi vida. Finalmente, Señor, ante esa pregunta que me haces, ¿dónde estás? Quisiera decir que estoy en tu corazón, quisiera decir que estoy en ti, pero desafortunadamente hasta hoy he estado demasiado en el mundo y demasiado en mí mismo. Por eso, a partir de hoy, quiero suplicarte me concedas la gracia de permanecer siempre en tu corazón. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Jesús te sana. Segundo, agradece, agradece, agradece. Tercero, ¿dónde estás? Compromiso. Vamos a ir donde el sacerdote para confesarnos y ser sanados de la lepra del pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.